después de que Israel ha amenazado a España, a aquellos que nos hacen daño, nosotros le haremos daño en respuesta, pues ahí ha ido como un lamebotas el señor Abascal. Hombre, no pretenderá el gobierno de España, mejor dicho, que se puede decir que Israel está cometiendo un genocidio, que del río al mar Palestina vencerá, como dijo Yolanda Díez, que se produzca un reconocimiento del Estado palestino al margen de la Unión Europea e Israel se tenga que quedar callada y tenga que asumir todo eso. Lo que no puede ser es que quienes provocan se hagan ahora los ofendidos. Creo que ya pasó con Argentina, es decir, quien llamó drogadicto a Milei fue Óscar Puente. Y yo insisto, luego lo de Milei a mí no me parece bien, pero que nos vengamos a hacer los ofendidos, quien hace un reconocimiento unilateral de Palestina al margen de la Unión Europea, quien dice que... Pero sí es la postura del Partido Popular. Se está cometiendo un genocidio. Y quien al mismo tiempo, dentro del gobierno, dice que del río al mar para Palestina es este gobierno. Lo que no puede pretender es que Israel, que lucha por su supervivencia frente a un grupo terrorista, porque Israel... Está quemando niños vivos porque está luchando por su supervivencia. Tremenda, ¿no? La cantidad de muertos que tiene todos los días Israel, tremendo. Vamos a analizar algo que, bueno, es llamativo sobre todo por la falta de escrúpulos, si se puede decir, 24 48 horas después del ataque de Israel a los campos de refugiados de Rafah, supuestamente donde Israel ha dicho que ahí era seguro. Bueno, pues hemos visto ese bombardeo donde, bueno, han muerto más de 50 personas, hemos visto niños decapitados, hemos visto niños quemándose vivos, hemos visto cosas horrorosas aquí, no vamos a poner ninguna de esas imágenes, pero sí que vamos a maldecir a estos hijos de Satanás, que no tienen otra palabra, el asesino genocida y el aplaudidor de asesino genocida, que les disfrutaría hacer lo mismo, estar seguramente en algunos de esos escuadrones tirando bombas, matando niños, y que hay gente que dice esto no tiene sentido, muchos en sus filas son nazis o son antijudíos. Bueno, realmente tiene más sentido y vamos a tratar de hacer un análisis, incluso histórico, de cómo Einstein en 1948 ya escribió de New York Times cómo la sección, es decir, la sección del sionismo de Netanyahu, que es la más radical, la que proviene del Irgud, de organizaciones terroristas que asesinaron del 45 al 48 las primeras masacres contra palestinos, reivindicando un terreno, porque lo dice la Torá, nosotros somos el pueblo elegido, aquí tenemos que venir nosotros, tal y cual, y ese sionismo revisionista que, bueno, que procesaba Begin, que fue el líder del Irgud, de ese terrorismo, ¿no? contra los palestinos, que asesinaron miles de palestinos, ¿no? Y que justificaban que había que hacerlos desaparecer. Pues Einstein en una carta denunció que replicaban lo que estaban haciendo fascistas y nazis en Europa y que no se podía permitir. Igual como estamos viendo a judíos liderando las manifestaciones en Estados Unidos. Y evidentemente no es lo mismo el judaísmo que el sionismo, no es lo mismo Netanyahu que incluso Israel, por más que hay una mayoría que por cuestiones nacionales pues apoyan, a lo mejor en la parte de la guerra, pero es un tipo muy, muy cuestionado, y que los judíos evidentemente, hay una gran parte de ellos que también condenan todo el genocidio que en su nombre y en nombre del holocausto se está haciendo. Bueno, para darle un poco de sentido incluso a por qué Israel estuvo en el acto de Vox, el ministro de Israel, por qué estuvo también en la CEPAC, en las últimas CEPAC, en la de Hungría, pero también hubo una CEPAC, digamos que coordina, ¿no?, a todos los conservadores, es algo clásico, pero donde Atlas Network tiene un peso muy importante, y evidentemente es llamativo, ¿no?, también cómo usa temas de Estado, ¿no?, de inteligencia. Recordar que estos tipos son peligrosos, el tema del Pegasus, el tema del Team George, bueno, todo el tema de las tecnologías y terrorismo tecnológico, pues en Israel también son unos líderes, pero no hay que olvidar, bueno, yo le respondí esto al tuit, porque realmente es así, ¿no? Es que ni siquiera es una opinión, es un dato. Desde que Aznar os metió a Rafael Verdají en la dirección de Vox, sois lamebotas del sionismo, colaboradores del genocidio, blanqueadores de psicópatas que asesinaron decenas de miles de niños, algunos quemados vivos, como hemos visto en las últimas horas. La historia jugará por miserables, y no hay que olvidar que Rafael Verdají es el responsable de Relaciones Internacionales de FAI, la fundación de Atlas Network, que está muy implicado, bueno, en esta internacional donde Israel, bueno, es como el no va más. Lo vimos con Milei también, cómo hace la campaña con la bandera de Israel y justifica todo lo que se está haciendo. Bueno, pues creo que es clave
que cuando los poderosos apostaron por Vox, cuando tenía 40.000 votos, metieron a Rafael Badajoz y empezó a tener relaciones con Steve Bannon, con toda la internacional reaccionaria. Y no hay que olvidar que este tipo, el que era la mano derecha de Aznar en los Estados Unidos, tipo que estaba en Atlantic Council, el think tank de la OTAN desde 2004, que eligió a José María Aznar como presidente para América Latina y Europa, responsable, partner de Facebook para las elecciones, para luchar contra la desinformación en Europa, en América Latina. José María Aznar era el líder y Atlantic Council el partner. Este tipo estaba desde 2004 ahí, que ha estado trabajando en libertad digital y que, bueno, es el presidente de Friends of Israel Initiative, ¿vale? Recibió casi 10 millones de dólares en donativos e hizo transferencias por 700.000 euros a una o varias fundaciones españolas entre 2014 y 2016. Bueno, más allá del dinero que esta gente tiene por condena tener millones y millones de euros, financiación por todas partes, ahí lo veis, Aznar también primera fila, Friends of Israel Initiative, pues ahí lo tenéis, y luego pues en varios actos el tipo es un lobista del sionismo en Estados Unidos, pero también en España, y luego pues Aznar, Ayuso o los diferentes hijos o hijas políticas del señor Aznar y de Esperanza Aguirre, pues van todos en la misma línea porque proceden de aquí. Los que le han entrado en la política internacional, los que le han defendido, los que le han puesto un manto de protección y que, bueno, siguen trabajando, ¿no?, con sistemas tramposos ahora digitales para crear las fake news que ya crearan, y el control de medios de comunicación como las armas de destrucción masiva. Bueno, pues ellos lo tienen muy claro, lo llevan haciendo durante décadas y usan la mentira y el odio como herramienta, como lo hicieron con las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein y como, bueno, pues lo vienen haciendo en cada campaña electoral. Entonces no es nada raro que esto ocurra. Evidentemente las respuestas son de, pues, por ejemplo, mira, Anuj, lo de que seáis una herramienta de Israel para atacar la soberanía de España y lo admita así de público, ¿qué coño es? Por favor, que nadie le diga a Netanyahu que Abascal se financió con dinero terrorista iraní para pagar su sueldo y pagar las campañas europeas. En fin, has ido a poner la alfombra roja para que le den Ceuta y Melilla a Marruecos, como pedían su hijo, y aquí, claro, bueno, pues Israel apoya a Marruecos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas contradicciones en todo eso. Bueno, no vamos a poner imágenes, pero ya sabéis lo que ocurrió el otro día, pero lo que lleva ocurriendo desde hace muchos años. Bueno, antes de ir a cuáles han sido las reacciones, primero vamos a ver un resumen de lo que ha ocurrido hace 48 horas con ese bombardeo a los, bueno, campos de desplazados en Rafah, que era la zona más segura según Israel, y que, bueno, pues masacraron y asesinaron y quemaron vivos a mujeres y a niños, algo terrible, pero que, bueno, Abascal se fue a aplaudir y a elogiar ¿no?, lo firme, ¿no?, que está en su postura. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, según la última hora, según los datos que han ofrecido las autoridades gazatíes, ya serían 50 los muertos en ese bombardeo israelí, como decíais, en un campo de desplazados en el noroeste de Rafah, esa ciudad del sur de la Franja de Gaza, donde se hacinan más de 1,5 millones de palestinos. Una zona, la del ataque, considerada supuestamente segura, según Israel, y donde no se había ordenado la evacuación, donde se refugiaban centenares de familias, como decís, en tiendas de campaña que fueron devoradas por el fuego. Hemos visto, desde luego, imágenes terroríficas de lo que ha ocurrido. Aseguran las autoridades gazatíes que esto es una nueva masacre de civiles. Israel, por su parte, dice que ha sido un ataque preciso en base a una información de la inteligencia militar y que iba dirigido contra líderes de Hamas. De hecho, asegura el ejército israelí que ha matado a 2 altos cargos de Hamas. Como digo, el número de víctimas seguramente puede aumentar en las próximas horas. Hemos visto también cómo en diferentes ciudades de la Cisjordania ocupada ha habido protestas con cientos de personas que se han lanzado a la calle en protesta por este nuevo ataque, que muestra cómo Israel sigue intensificando su campaña militar en Gaza, especialmente en Rafah. Como digo, solo en las últimas 24 horas han muerto 190 palestinos en diferentes ataques en distintos puntos de la Franja de Gaza. Bueno, fueron más de 50 muertos, pocas horas después de que la Corte Internacional Penal le obligase a que abandonara el ataque militar en la franja de Rafah, la zona sur, supuestamente para tener algo de seguridad, pero después de haberlos bombardeado y haberlos mandado del norte al sur, pues incluso, es decir, es inenarrable, que os decía aquí Silvia Inchorrondo, Israel ha bombardeado tienda de campaña donde dormían niños, no sabía que los quemaría vivos. Bueno, hablan de ataque quirúrgico, ¿no? Es que es lamentable todo, es increíble que haya gente que lo defienda, me parece insoportable. Y ojo, porque una cuestión que me parece bastante interesante
serán castigados con la pena de prisión de 4 a 8 años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relaciones de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeros. Bueno, hemos visto incluso cómo ha ido a decir que lo de Begoña Gómez que es un ataque internacional. Lo vimos el otro día con Milei, cómo incluso usó recursos del gobierno para hacer una campaña para decir incluso que Begoña, la esposa, era un hombre, para decir que aparte de corrupta, que le estaba poniendo los cuernos a Pedro Sánchez con un jardinero marroquí, todo esto con recursos del Estado, todo el equipo de Milei, luego lo ha estado potenciando con cientos de miles de cuentas falsas, con sus medios, con la derecha diario, la estratega digital que apoyó a Bolsonaro a intentar dar el golpe, el señor Cerimedo, y que, bueno, pues después de que Israel ha amenazado a España, a aquellos que nos hacen daño, nosotros le haremos daño en respuesta, pues ahí ha ido como un lamebotas el señor Abascal para hacer acciones de inteligencia contra el gobierno de España y para ayudar a Israel a derrocar a España o a usar, bueno, de hecho, no ya solo el Pegasus, sino Team George. Ya sabéis que en Team George, Tal Hannan, el tipo que le hicieron cámara oculta, dijo que uno de sus socios era Roger Noriega, firmante de la Carta de Madrid de Vox, aparte de miembro de AI, la Fundación Dallas Network, y trabajador de Ceres Strategies, quien creó cientos de miles de cuentas falsas para dar el golpe de Estado en Bolivia. Precisamente Vox y OK Diario fueron a apoyar el golpe de Estado a Bolivia y a crear noticias falsas, ¿vale? Sino también de Martín Rodil. ¿Quién era Martín Rodil? Martín Rodil era el abogado que está juzgado por extorsionar a personas perseguidas por ejemplo, la DEA, como el Pollo Carvajal, Isea, el ministro Isea, y que le daba pasaportes falsos y protección a cambio de que dijera denuncias falsas o dijera que hay documentos que eran reales, que eran falsos, diciendo que había financiación de millones de dólares a Podemos. Bueno, pues Martín Rodil era el abogado que extorsionaba o que hacía de intermediario entre la policía patriótica del Partido Popular, digamos que en esta estrategia de montajes falsos policiales que luego se publican en los medios y que luego se crea un medio como OK Diario, que no solamente va a apoyar el golpe de Estado a Bolivia para crear noticias falsas contra Evo Morales y Podemos, sino que también están en todas las televisiones a todas las horas y cuando le pillan siguen estando, ¿no? Es decir, estamos hablando de realmente un problema que tenemos en nuestra democracia, pero que los amos del mundo, señor Aznar, el señor Netanyahu y todos los halcones, el Tea Party, bueno, todos estos tipos multimillonarios de empresas petroleras y de empresas armamentísticas que quieren guerra, que quieren, bueno, caos y que ellos son los que dominen el mundo. Bueno, pues el tipo va con todo, igual que el Partido Popular en Europa va a machacar para que no tengamos fondos, pues esto que dice Gerardo TC no es ninguna tontería, que se ha ido a conspirar contra el gobierno de España a un gobierno que está amenazando a España de hacerle daño, ¿no? Entonces, ojito con los patriotas de pulsera, con los que van con la bandera de España, porque son un peligro para la sociedad. Bueno, por aliviar tensiones, le han preguntado a Rufián qué le parecía el viaje de Abascal y ha respondido esto. ¿Qué le parece la imagen, la fotografía de Abascal con Netanyahu? Que con tal de no trabajar se apunta a un bombardeo, nunca mejor dicho. Bueno, lo de bombardeo no sé si lo ha pensado, pero bueno, se apunta a un bombardeo, por lo menos ha ido a aplaudirlo. Ha ido a aplaudir los bombardeos y bueno, con tal de no trabajar, bueno, se siente muy cómodo, no se siente nada incómodo, son los suyos, son los que le pagan, son los que le tienen puesto ahí y evidentemente él está en la CEPA, que está en la Internacional Reaccionaria, y claramente los halcones como Bardají, el señor Aznar, destinan decenas de millones de euros que reciben de personas muy ricas para defender el sionismo, para defender las atrocidades que se están haciendo en Gaza y para cualquier atrocidad como la que se hizo en Afganistán, como la que se hizo en Irak y cualquier cosa que estimen oportuno con la impunidad total que hemos visto histórica, ¿no? Por otra parte, el PP, 3/4 de lo mismo. Ayuso y Almeida se posicionan con Netanyahu tras las amenazas de Israel. Es culpa nuestra. Ya lo decía Antonio Machado, los señoritos invocan la patria y la venden. Son patriotas de sus negocios personales. En la misma línea, a ver, la señora Ayuso, también made in Aznar and Esperanza Aguirre, pues obviamente están ahí y básicamente toda esta red es igual. Y luego, pues bueno, iba a decir un insulto, el alcalde de Madrid, el señor Almeida, pues también dijo esto a raíz ya lo hemos visto, ¿no? Ya vimos a la señora Ayuso decir que igual que a ETA se le dio una comunidad autónoma por asesinar a gente, pues España le reconoce el Estado por matar a gente. En fin, es a la liga que está jugando esta gente.
Hombre, no pretenderá el gobierno de España, mejor dicho, que se puede decir que Israel está cometiendo un genocidio, que del río al mar Palestina vencerá, como dijo Yolanda Díez, que se produzca un reconocimiento del Estado palestino al margen de la Unión Europea e Israel se tenga que quedar callada y tenga que asumir todo eso. Lo que no puede ser es que quienes provocan se hagan ahora los ofendidos. Creo que ya pasó con Argentina, es decir, quien llamó drogadicto a Milei fue Óscar Puente. Y yo insisto, luego lo de Milei a mí no me parece bien, pero que nos vengamos a hacer los ofendidos, quien hace un reconocimiento unilateral de Palestina al margen de la Unión Europea, quien dice que... Pero sí es la postura del Partido Popular. Se está cometiendo un genocidio, y quien al mismo tiempo, dentro del gobierno, dice que del río al mar para Palestina es este gobierno. Lo que no puede pretender es que Israel, que lucha por su supervivencia frente a un grupo terrorista, porque Israel... Está quemando niños vivos porque está luchando por su supervivencia. Tremenda, ¿no? La cantidad de muertos que tiene todos los días Israel, es tremendo. Israel está luchando por su supervivencia frente a un grupo terrorista que es Hamás, pretenda que Israel se quede callado. Y desde luego, si este gobierno pretende que Hamás le dé la enhorabuena y le felicite, e Israel se quede callado, no es razonable. No puede ser que este gobierno pretenda que Hamás e Israel le aplaudan al mismo tiempo. Eso es incompatible. O sea, no se puede mezclar Hamás e Israel. Y por tanto, si Hamás te ha felicitado, te deberías plantear si de verdad has hecho bien, porque si Hamás te ha felicitado, te felicita una banda terrorista, a lo mejor es que hay algo de lo que has hecho que no está bien. Lo que está muy bien es lo que hace Almeida y Ayuso y Vox de apoyar a Netanyahu, a un tipo así. Y luego, bueno, pues Eduardo Saldaña, del Orden Mundial, decía provocar debe ser estar en línea con lo que llevan planteando la ONU y la Unión Europea desde hace años, lo que han hecho la inmensa mayoría de países del mundo y lo que el PP llevaba en el punto 329 de su último programa electoral. España debe imprimir un impulso de su compromiso con Oriente Medio y aquí habla de debemos trabajar para la resolución de conflictos, especialmente Israel-Palestina, por medio de la solución de dos estados. Apoyaremos la construcción de marcos sólidos y relaciones con socios clave como Israel y los países del Golfo que permitirán un aprovechamiento del enorme potencial existente a nivel bilateral. Y de hecho también vimos cómo en 2013 ya Rajoy decía que apostaban por el Estado palestino, que lo reconocían y tal y cual, que ellos apostaban por el reconocimiento. Entonces, ¿de qué está hablando? Bueno, evidentemente os imaginaréis que, bueno, tiene 3.000 comentarios. Aquí Alan Barroso le dice, por ejemplo, después de asesinar 35.000 civiles, la mitad niños y justo tras bombardear un campo de refugiados en el que se dormían en tiendas de campaña que han ardido con gente dentro, sois capaces de defender un genocidio con tal de llevar la contraria a Sánchez. Asqueroso. Bueno, si nos vamos a las citas, que tiene más de 1.000 citas y casi todos son citas insultándolo, básicamente, pues podemos encontrar de todo. Bueno, en fin, perdón, no quería poner imágenes desagradables, pero bueno, ahí esta gentuza está justificando esto, bueno, la miseria moral del PP, hacerse de los ofendidos, bueno, en fin, imaginaros, ¿no? Lo están poniendo a par y, bueno, carteles graciosos como este de Palestina Libre, pero mucha gente cabreada. Bueno, fijaros, ¿no? La imagen, ¿no? de los cuerpos, la mayoría quemados vivos en ese campo de refugiados. Bueno, es tremendo, ¿no? En fin, lamentable, no, más lamentable no puede ser. Y, bueno, con todo esto que ha ocurrido, tanto, bueno, la impunidad con la que operan, ¿no? Incluso con el aplauso de varios, bueno, pues aquí Olga Rodríguez recuerda algo que ya comentó. Abascal viaja a Israel y se reúne con Netanyahu para mostrarle su apoyo 2 días después de la matanza de Rafah. Toca recordar este vídeo que lo publicó hace unos días y que pues hablaba de la presencia del ministro israelí en un acto de la ultraderecha de Vox, que ya lo está haciendo con la CEPAC, en los encuentros de la CEPAC. Bueno, vemos cómo Israel tiene entre sus grandes aliados en el mundo precisamente la extrema derecha europea. Es decir, Netanyahu es aliado de Víctor Orbán en Hungría, de Meloni en Italia. No le hace ascos porque realmente vemos que los grandes defensores del sionismo actual, en muchos lugares del mundo, los más firmes defensores son en muchos lugares la extrema derecha, ¿no? Podríamos decir que lo que vamos a votar en junio es guerra o paz, y yo no veo muchos representantes en defensa de la paz en Europa, ¿no? Esto es muy preocupante. ¿Qué pasa para que hayan decidido que la defensa de la paz es impopular? En fin, los negocios, ¿no? Siempre andan ahí. Y luego, es decir, luego veremos también alguna reseña histórica de este sector del sionismo que tiene vínculos con el nazismo, los ha tenido. Y luego también la contradicción, ¿no? Que justamente nazis, pero hablamos de nazis, de Heil Hitler, de Sei Heil, como vamos a ver, están atacando
los asentamientos de estudiantes pro-palestinos denunciando el genocidio en Gaza. Por ejemplo, el neonazi que atacó la acampada de Palestina fue candidato de la alcaldía de Oviedo por Democracia Nacional, un partido nazi, literalmente, y que, bueno, pues lo vamos a ver aquí. Fijaros, alerta antifascista, esta tarde un neonazi se ha pasado a la acampada a intimidar a los compañeros, y cuando decimos nazi, aparte de que esté en un partido nazi, es que fijaros cómo se acercó al asentamiento de estudiantes denunciando el genocidio en Gaza. La policía está viniendo. Sí. Nos vamos a putas mandas. A mí que policía ni que hostia. Ya hablo yo con la policía. Rebañito, que cuando estoy hablando bien con la gente. Es un puto rebaño. Estamos muy tranquilos. Es un puto rebaño. Yo estaba tranquilo, me dijo. Es un puto rebaño, que sois un puto rebaño. Nuestro derecho y cada uno tiene no tenéis derecho ni a vivir. Sí. Ah, no. Voy a cabrearme yo. Sí. Sí. Comernos la pirula. Sí. Cobarde. Sí, cobarde. Unos putos cobardes. Claro que sí. La policía está viniendo. Sí. En fin, aquí os apostáis a que detienen antes a los estudiantes que al nazi. Bueno, pero esto no es único. Ya hemos visto, ¿no?, como diferentes nazis son los que salen a atacar las manifestaciones en la calle contra el genocidio en Gaza, y vemos cómo también pues ha habido 3 detenidos por amenazar a los acampados por Palestina en la Complutense mientras lanzaba proclamas nazis. De hecho, creo que luego o por ahí ha salido publicaciones que pertenecían a Núcleo Nacional, este grupo neonazi, ¿no?, creado recientemente. Y claro, muchos se preguntarán qué es lo que anima esto, pero fijaros que no es único. Esto ya lo vimos en las manifestaciones en Estados Unidos, también se ha demostrado que eran grupos neonazis, y fijaros cómo también en Estrasburgo, en Francia, hubo una quedada de grupos de neonazis que ya los atacaron con los estudiantes que estaban pro Palestina, y vamos a ver qué es lo que ocurrió. Ahí están los neonazis. Y ahí enfrente los estudiantes pro-palestinos. Hagan sus apuestas. ¿Qué va a pasar? Le quito la música. Pero bueno, ahí lo veis, nazis contra pro-palestinos. Los que defienden a Israel son nazis, pero nazis de los de Hitler. No etiquetas banales simplistas. Bueno, en este caso, después de los primeros, de un inicio igualado, al final los que tuvieron que correr fueron los nazis. Ahí lo veis corriendo. Pues nada, a pastar, nazis. Bueno, esto ocurrió por lo que veis, que este tipo de ataques han ocurrido en más sitios. Y luego hay otra cosa llamativa, que son los acompañantes, ¿vale? Bueno, más allá del tuit chiste de Javier Durán, que se han llevado a Hermann Terz. No sé qué me alucina más, que los judíos se sientan con el hijo de un nazi. Ya sabéis que el padre formaba parte de las SS. De hecho, creo que vino a España como propagandista, era la mano derecha de Goebbels, precisamente, en España, para tener vinculación con los medios españoles y ver qué se contaba de Alemania y qué se contaba de qué pasaba en España para contar en Alemania. Y dice que no sabe si le alucina eso más o que Hermann esté bebiendo agua. Creo que luego se autorresponde diciendo, por supuesto, que esté bebiendo agua. Pero os pongo este tuit porque es el tuit al que menciona Ángel Marradés, ¿vale? Ángel Marradés, que es investigador, creo que en la Universidad de Salamanca. A ver si soy capaz de dar con... Vale, es uno de los editores de Descifrando la Guerra. Bueno, Ángel Marradés, de Descifrando la Guerra, investigador de la Universidad de Salamanca, y que nos recuerda algunos elementos históricos que son importantes, como si los sionistas tuvieran problemas en tratar con nazis. En 1976, el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, recibe al primer ministro de Sudáfrica, John Vorster. Vorster había sido un simpatizante nazi, miembro del grupo neonazi Osenwaf-Brandwaf, que simpatizaba con Adolf Hitler y que hicieron la masacre y el apartheid que hicieron en Sudáfrica, ¿no?, con las personas de raza negra. Ahí está el documento audiovisual. Vale, y no solamente eso, porque Jorge Ramos Tolosa, ¿vale?, profe de historia, pues
Dicen, ahora que la pareja israelí va a recibir la medalla de honor de la derecha y la ultraderecha Madrid, repasemos hitos de colaboración del sionismo con el nazismo y del régimen colonial israelí con criminales nazis y dictadura. Bueno, ya estuvimos hablando, lo podéis encontrar en YouTube, cuando Ayuso dijo que ¿qué vais a hacer ahora que criticáis a Israel, lo que está haciendo? ¿Vais a echar a Einstein de la universidad? Porque a todos los judíos los vais a echar como a Einstein, cuando realmente Einstein fue el que lideró la resistencia judía en 1948 contra, bueno, él mismo los llamaba fascistas, o decía que tenían las mismas estrategias que los fascistas y los nazis, que lo habían puesto en la diana a él y lo obligaron a exiliarse de su Alemania natal, o donde él, como ciudadano alemán judío, bueno, pues tuvo que huir a Estados Unidos, y desde ahí pues lideró la resistencia contra el sionismo revisionista, que luego se convertiría en el Likud, primero en Herut, y luego Begin fundaría el Likud, fue presidente, primer ministro, y luego pues llegaría a, digamos, en las diferentes, digamos, vaivenes, pues llegó Netanyahu, también del mismo partido, y que, bueno, que al final el Likud es este sionismo revisionista, el Irgun, que, bueno, pues directamente defiende pues que no existe ni un solo musulmán, que solamente en Israel pues no haya ni un solo palestino, y bueno, de hecho viene del Irgun, que ya hizo bastantes masacres en el 45 al 48, y luego, bueno, pues se unió con el Partido Liberal defendiendo las posturas de Ronald Reagan y Thatcher por los años 80, así que bueno, pues ahí le tenéis la vinculación también con toda esta red la network que defiende lo mismo, pero fijaros que a lo largo de la historia pues ha habido, bueno, pues más encuentros de este tipo. Lo primero es que el sionismo y el judaísmo no es lo mismo, y aquí hay varios judíos que te lo explican. ¿Cómo es posible que soy judío y antisionista? Primero hay que desarmar la idea de que judío y sionismo son sinónimos. Cualquier cosa que uno diga contra el Estado de Israel, te dicen antisemita. Pero yo soy judía, ¿cómo voy a ser antisemita? Somos parte de la colectividad judía y no aceptamos que cometan estos crímenes en nuestro nombre. Hay 2.200.000 personas que están en riesgo inmediato de ser exterminados. Se habla solamente desde el lado de Israel como víctima, cuando en realidad el Estado de Israel es el victimario. ¿A qué nos suena eso? Bueno, pues ahí está, no es nuestro nombre. Y luego, fijaros porque, de hecho, el sionismo aceptó la idea racista judeófoba de que las personas judías eran un cuerpo extraño en Europa. Según el padre del movimiento sionista, Ted Helms, el problema sionista no era religioso, sino nacional. La solución solo podía ser el colonialismo de asentamiento, ¿vale? Es decir, ellos defendían ese colonialismo y, bueno, desplazar a toda la población. Gran parte de la flora innata del mundo artístico, científico y revolucionario de fines del siglo XIX y mediados del XX lo conformaban personas judías de origen judío como Arendt, Einstein, Freud, Kafka, Rosa Luxemburg, Trotsky, y gran parte de ellas criticaron al sionismo. De hecho, bueno, hemos contado el episodio, que lo tenemos en vídeo, de esa carta contra el sionismo revisionista y el Herut, la visita por Estados Unidos para recaudar fondos y hacer ese partido político cuando se iba a crear el Estado de Israel en 1948. Y bueno, ahí lo veis, colaboración entre el nazismo y organizaciones sionistas desde 1933 para romper el boicot judío al Tercer Reich y transferir personas judías a Palestina. La Alemania nazi firmó un acuerdo con la Federación Sionista Alemana y un banco sionista, el acuerdo Habará, agosto de 1933. La organización paramilitar sionista Haganah colaboró con el nazismo. Eichmann, que como estudió Arendt en Eichmann en Jerusalén, se convirtió al sionismo, doctrina de la que jamás se apartaría. Visitó la Palestina británica en 1937 de la mano de sionistas como Polkes. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, Lehi, y aquí viene el origen, ¿no?, de lo que es el Likud ahora. El Lehi era un grupo paramilitar sionista escindido del Irgun, que era una organización terrorista según Hannah Arendt, y que fue liderada por Begin, que luego fue el que creó Herut y luego creó el Likud de Netanyahu, ¿vale? Pues, bueno, lo explica aquí, ¿no? Según Arendt o Albert Einstein, y del que surgió Herut, procedente del Likud de Netanyahu, planteó una alianza con el Tercer Reich, como investigué en mi tesis doctoral. Es decir, que seguramente es el tipo que más sabe de todo esto, pues está hablando ya de esas conexiones que el propio Einstein denunció, que eran como nazis, como fascistas, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, Walter Rauff, alto rango de las SS, criminal de guerra nazi, considerado el impulsor de la cámara de gas móvil, fue contratado por el Mossad. El servicio secreto israelí ayudó a escapar a Latinoamérica y vivió durante décadas en Chile. Pinochet le protegió. En fin, los hilos de la historia se repiten. El golpe de Pinochet, bueno, al final las mismas historias que justificaron las dictaduras en América Latina, los golpes militares, son los mismos que están ahora defendiendo este genocidio, ¿no? Otto Skorzeny, jerarca nazi de la SS y jefe de la Friedenshaftler,
Perdonad mi alemán, pero bueno, ahí lo veis escrito, si sabéis alemán, pronunciarlo como queráis correspondiente. Unidad de Operaciones Especiales, fue considerado el hombre más peligroso de Europa, acogido por la dictadura franquista, organizó Ratlines para que nazis pudiesen escapar y también trabajó para el Mossad israelí. Vaya. Colaboración del apartheid israelí con la Sudáfrica del apartheid. La alianza comercial militar entre ambos regímenes fue estrecha, sobre todo en los 70. Sudáfrica fue apoyada por Israel en Angola y Namibia. Participó en el desarrollo de los misiles balísticos Jericho. El primer ministro de Sudáfrica del apartheid entre 1958 y 1966, Verwoerd, afirmó que estaba de acuerdo con ellos, con los israelíes, ya que Israel, como Sudáfrica, es un estado de apartheid. El apartheid israelí llegó a ofrecer armas nucleares a la Sudáfrica del apartheid. Bien. Colaboración del movimiento sionista y del apartheid israelí con dictaduras latinoamericanas y paramilitares ultraderechistas aliados de la CIA. Vaya, ojo, se repite la historia. En Nicaragua, la colaboración sionista israelí con la dictadura somocista traspasó época, se inició antes de la Nakba con la operación Haganá, tropas del primer dictador Somoza, y continuó hasta al menos los 70 y los 80 con el apoyo de Israel al último dictador Somoza y después a los contras. Recordad que, bueno, más o menos en los años 70, o digamos, se empezó a financiar las contras, y cuando ganó el Ronald Reagan, el mayor escándalo de la CIA fue la financiación con dinero del narcotráfico y de la venta de armas a Irán, bueno, la financiación de las contras, y bueno, al final se creó a través de ese problema de la USA, se creó la NET, y a partir de ahí se empezó a financiar con dinero público de la NET, de la USA, pero que no fuera la CIA, aunque realmente tienen el mismo papel, y aquí ya hemos denunciado cómo en golpes de estados como el de Bolivia, pues participaron sinérgicamente tanto Atlas Network como diferentes agentes locales de la NET. De hecho, casi todos los partners de Facebook, de fake news, es decir, de fact-checker, son financiados por la NET, ¿no? El régimen israelí instruyó a paramilitares colombianos, apoyó a escuadrones de la muerte de El Salvador y Guatemala, incluyendo durante el genocidio Maya y Sil, y proveyó de todo tipo de apoyo a la dictadura haitiana de Baby Doc. La invasión israelí del Líbano en 1982 y sus masacres inspiraron a élites militares derechistas de Guatemala, ya poseían abundante armamento israelí, mencionaron la palestinización de los pueblos mayas tras operaciones genocidas y de tierra quemada entre el 81 y el 83. Por supuesto, el régimen apartheid israelí también vendió numerosas armas y entrenó fuerzas militares, policiales y secretas de la última dictadura chilena. De hecho, vimos el otro día a José Antonio Ocas, que era el vocero de Pinochet, junto al ministro israelí, ¿no? En el siglo XXI, Netanyahu es amigo y ha sido un gran aliado de Bolsonaro, Trump y Víctor Orbán. Bueno, de Milei ya ni hablemos. Bolsonaro y sus seguidores llevan en numerosas ocasiones la bandera del apartheid israelí, y la mujer de Bolsonaro llegó a votar con la bandera del régimen colonial israelí. Bueno, pura defensa de la violencia. AfD, el principal partido ultraderechista alemán, segunda fuerza en varios estados alemanes y de encuesta, es claramente pro-israelí. Muchos otros partidos de extrema derecha de Europa lo son. Vuelvo, bueno, a lo hecho me remito, con Vox y con la de la derecha del Partido Popular. En el Estado español, el apartheid israelí tiene grandes cómplices, sobre todo en la derecha, ultraderecha españolista y catalanista. Ayuso tuvo un perfil amiga de Israel. Líderes han loado el colonialismo israelí. La propuesta de la medalla viene de la ultraderecha. Así que, amigos, amigas, no sé qué más queréis, pero los hilos históricos son claros. Y luego de cómo actúan la única democracia en Oriente, pues fijaros, en este caso, esta es Rasa, una ciudadana palestina de Israel, es propietaria de un salón de belleza en el extremo norte de Israel, y no podría estar más lejos de Gaza, en el Mag el Krum. Su crimen, una publicación en redes sociales que expresa tristeza y solidaridad con los palestinos en Rafah después de la masacre de la tienda de campaña. Aquí tenéis la libertad de expresión, la democracia, porque hay que defender a Israel, porque hace cosas como esta, por una publicación por sentirse triste porque han quemado a niños vivos, y no se puede hacer eso. Pues fijaros cómo se la llevan, ni siquiera, es decir, vendada, en fin, es totalmente lamentable. Y bueno, por hacer la visión en la otra parte, bueno, pues hemos conocido cómo, hoy mismo lo conocíamos, cómo Brasil ha retirado al embajador de Israel, decreto del presidente para Lula, decreto del presidente Lula. Ahí lo veis cómo pues rompe las relaciones. Y, no sé, puede ser una pista, ¿no?, para el señor Álvarez, que no deja de dar pena pidiendo perdón y diciendo que somos amigos de Israel y toda esta historia, y le siguen haciendo vídeos y nos amenazan. Y vaya, ahí seguimos blanqueándolo. Y la otra, que ya lo vimos el otro día, bueno, pues la Unión Europea parece que ha dicho basta. Los países de la Unión Europea piden una reunión con Israel para tratar sus obligaciones con los derechos humanos. Parece que no le gusta mucho la política internacional. Y luego, por otra parte, como noticias buenas, pues mira, otra de las acciones que se están haciendo por los que están contra el genocidio de Israel en Palestina, pues hemos visto cómo están parando estaciones de metro. Estas imágenes son de Bolonia, en Italia, fijaros.
Y esta semana pues hemos visto acciones parecidas en Tocha, esto es en Madrid, fijaos. Bueno, pues ahí siguen diferentes, aparte de las movilizaciones, las manifestaciones en universidades, pues veis que pues se están haciendo movilizaciones de diferentes maneras. También vemos profesoras y profesores universitarios que muestran los nombres de académicos y académicas asesinadas en Gaza. En la puerta del rectorado de la Universidad Complutense pide la ruptura de relaciones con Israel y con las empresas que colaboran con el genocidio. Bueno, pues, en fin, por terminar un poco reivindicando, ¿no? Dándole la vuelta al calcetín de que, bueno, quien critica, ¿no? El genocidio que está ocurriendo, la masacre, ¿no? De niños, incluso quemándolos vivos, es que defiende el holocausto, o somos neonazis, o apoyamos el terrorismo, o cualquier cosa que se invente. Pues aquí vemos precisamente cómo, ya hemos dicho, cómo muchos judíos están liderando las manifestaciones contra el genocidio en Estados Unidos y en otros países. Y bueno, pues fijaros el testimonio de una sobreviviente del holocausto que está apoyando la reivindicación contra el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Así que bueno, pues creo que para terminar, creo que es un buen ejemplo. I am a Holocaust survivor. I do not deserve applause. I am here because I experienced as a child every single thing that a child is experiencing on a daily basis, including the loss of my family, including war, firebombing, and you name it. It pleases me to no end to see that you are here. I take courage and inspiration from you to keep going. I'm 88 years old. I am a civil rights activist. When I came to America as an almost 17-year-old in New York City, I discovered America. I discovered the racism, and I became an activist against war, justice, and I'm here as a peace activist. We need to bring this to an end. There is no excuse for the slaughter of 15,000 children and untold. Que es claro, no hay ninguna excusa para justificar el asesinato de 15.000 niños, pero me da igual la ideología. Si eres mínimamente humano, si tienes un poquito de corazón o incluso cerebro, entenderás que no se puede justificar el asesinato de 15.000 niños. Obvio. Y por más que la señora Ayuso, Almeida y Abascal aplaudan con las orejas que quemen niños vivos, es una auténtica burrada y que la historia lo juzgará, evidentemente. Y eso no se le va a borrar nunca a la gente. Por lo menos los que somos conscientes en esta época de lo que está ocurriendo. Told others, we have to act with peace and love. And I am proud to be here with you, and I hope you will continue. We are on the side of justice and peace. Bueno, pues ahí está, de parte de la paz y de la justicia. En fin, ya la subnormalidad de las cosas sin sentido que están diciendo para justificar algo injustificable, bueno, pues se lo desmontan las supervivientes del holocausto. Entonces ya vale de usar, es decir, convertirse en víctima, ¿no? A los victimarios, algo que es experta tanto Vox como la señora Ayuso. Pero bueno, la realidad es la que es. Ojalá y ya se detenga. Hay movimientos que hay más presión, pero lo que hace falta ya no es reconocer el Estado palestino como ha hecho el gobierno, sino romper relaciones con Israel de una vez y no aplaudirle, hacer la pelota a unos auténticos criminales que tienen una condena por la Corte Penal Internacional, que se la pasa por el forro, pero ni siquiera se la pasa por el forro, es que hace lo contrario, ¿no? Como salgan los militares, las acciones militares de Rafah, ¡pum!, pues quemamos niños vivos. En fin, es injustificable y desde aquí nuestro mayor deseo de que se frene ya esta locura.
Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.